un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Aprender del mundo de los negocios ahora es más fácil. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su podcast Entre Charlas y Negocios de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Estamos en nuestro capítulo 3 de la sesión 3, de la temporada 3, perdón. Y en esta ocasión quisiera invitarlos a que nos acompañaran con un tema que nos parece bastante interesante, que es de índole contable y fiscal y que tiene que ver con este decreto presidencial que se dio apenas el 1 de mayo pasado, si mal no estoy, de este año 2024, referente a cambios que hubo en la ley del impuesto sobre la renta, sobre el subsidio al salario. Por ahí hubo unos movimientos en donde, como les digo, el 1 de mayo entró en vigor este decreto para modificar este esquema de subsidio. ¿Cuál es la razón? Porque el impacto que tenía el incremento que hubo al salario mínimo para este año, para este periodo, ¿sí? Empezó a generar un mayor porcentaje de retención de impuestos en estos asalariados que en teoría estaban buscando este subsidio, o este subsidio buscaría un impacto positivo en el poder del dinero que recibe. Pero aunque este impacto al salario, el aumento creo que fue el 20%, más o menos, en términos reales por ahí quedamos entre un 6 y 8%, si mal no estoy, en pérdida del poder de este aumento. Entonces en realidad quedó entre un 12 y un 14 de aumento. ¿Por qué? Porque rebasaron esta línea mínima en donde se subsidiaba el impuesto sobre la renta para este nivel de salario. Entonces, para ello, hemos invitado y tenemos el honor de que nos acompañe al maestro Ernesto de la Torre Peredo, ¿no? Quien es contador público egresado de la Universidad de Guadalajara, es doctorante por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, tiene una maestría en impuestos por la Universidad de Guadalajara, especialidad también en impuestos en la Universidad de Guadalajara, diplomado en impuestos por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, diplomado laboral por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y además, entre otras de las muchas certificaciones y logros académicos que tiene, pues actualmente es director de la firma Torres Contadores, es participante también en el Colegio de Contadores, ¿no? En la Comisión Fiscal, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y bueno, es expositor nacional en diferentes temas de impuestos, pero además también tenemos la fortuna de tenerlo como uno de nuestros principales catedráticos en el área financiera de los posgrados empresariales, particularmente en estos temas de impuestos. Maestro Ernesto, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Y quisiera de entrada, pues ahora sí que irnos a la materia, porque me parece que es un tema que para los que no estamos a lo mejor tan familiarizados con este tema de los impuestos, simple y sencillamente nomás a la hora de pagar, ¿no? Claro. O a la hora de declarar en ese tema. Yo platicaba hace un momento que este subsidio, no sé si lo esperábamos, llegó de sorpresa. Ahora el 1 de mayo este decreto, platicábamos hace un momento que llegó por parte del Ejecutivo Federal, no llegó por parte del Legislativo, particularmente las comisiones de Hacienda, que es por donde normalmente llegan este tipo de modificaciones a las leyes que tienen que ver sobre ingresos e impuestos. Pero mi primera pregunta es, primero, ¿qué es? Para los que no sepamos. El subsidio al empleo. El subsidio al empleo, y qué importancia tiene y por qué debemos de ponerle atención, particularmente ahora que hubo esta modificación. Bien, tocas un tema muy interesante atendiendo a la primera pregunta. El subsidio al empleo es un apoyo que le da el gobierno al trabajador mediante el patrón, a través del patrón. Entonces, cuando nace estos famosos decretos, le decían al trabajador, te voy a dar una cantidad, un estímulo, que le llamamos un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de tus impuestos probablemente no haya una retención, pero entonces te voy a dar un estímulo. O sea, esa retención puede ser menor al estímulo que yo te doy,
y ese diferencial te lo va a dar el patrón y yo al patrón se lo voy a descontar de sus impuestos. Bien, derivado de lo que comentaste al inicio, que fue el incremento del 20% del salario, resulta que hay una tabla, ¿sí?, que sobre de esa hacíamos los cálculos y esa tabla pues obviamente nunca se actualizó. Entonces llega el incremento del salario mínimo y se ve rebasado. Entonces, trabajadores de salario mínimo que por tema constitucional y por la propia ley no se les debe de efectuar retención, ¿sí? Pero al trabajador que ganaba un peso arriba del salario mínimo ya le tenías que hacer una retención, entonces se veía ya mermado en su bolsillo el impuesto que tenía que estar pagándole al gobierno. Mediante un análisis que hizo el gobierno, que como bien comentas fue algo sorpresivo para todos porque no lo esperábamos así, se escuchaba que venía un cambio para el subsidio del empleo, pero esto que sale el 1 de mayo, cuando todo el mundo está descansando por el día del trabajo, ¿sí?, te sorprende esto y dices, oye, ¿qué pasó, no? Entonces empiezas a analizar este decreto que viene plagado de errores, tiene muchos errores. Qué interesante. ¿Sí? Y vienen errores porque entonces tú dices, bueno, este es un nuevo decreto y el que tenía anteriormente ni siquiera sale que lo dejan derogado. Simplemente dicen, podrás optar por el del 1 de mayo. Eso, oye, y si no quiero, puedo aplicar el otro. O sea, no hay reglas que me esclarezcan todo ese detalle. Pero el subsidio al empleo en sí, atendiendo a la pregunta, es precisamente una ayuda que da el gobierno a los trabajadores de hasta ciertos ingresos, porque no es para todos, ¿sí? Aquí el tema es que eran trabajadores que venían ganando mensualmente más o menos 7,300 pesos, pues tenían derecho a subsidios. Los que excedían de eso pues ya no lo tenían. Hoy en día, con este decreto viene un nuevo parámetro, que ahorita lo comentamos, pero prácticamente lo que esto es un apoyo al trabajador por parte del gobierno. Okay. Y al patrón. Sí, bueno, ahí va mi segunda pregunta. O sea, sí, lo entiendo perfectamente como concepto y creo que, como bien lo explicas, nos debería quedar bastante claro que es un estímulo para sobre todo aquellos que ven en su nivel de sueldo, pues a lo mejor que pudieran ver perjudicado su poder adquisitivo por un tema de carga impositiva, ¿no? Así para tenerlo más o menos en plata pura, como dicen Sí. De manera coloquial. Pero ¿qué impacto tiene para la empresa el que primero dices, oye, puedo optar por uno o puedo optar por otro, pero la regla no está clara? No está claro. O sea, digamos que puedo optar por el anterior, pero la sugerencia del gobierno es que opte por el nuevo. Es correcto. ¿Y qué implicaciones tiene eso para la empresa? Fíjate, ese es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo opto por el que venía anteriormente, pues obviamente quedo en una desventaja para el trabajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este nuevo decreto, sí hay manera de que ya ese impacto que le causaba en el impuesto se vea Sí. ya reducido. Sí. ¿Sí? Reducido. ¿Por qué? Esa tabla queda derogada. Entonces, el problema de aquí es que dices, oye, si hubieras derogado todo el decreto, no tendría ninguna confusión. Pero lo único que me derogó fue una tabla que está plasmada ahí mismo en el decreto del artículo 10 que le llamamos nosotros, bueno, que está plasmado ahí. Y esa tabla queda derogada, entonces no hay manera de volver a aplicar esa más que una anterior que traía errores. Entonces dices, si yo regreso al pasado, voy a cometer el error que corrigieron con esa segunda tabla. Entonces aquí te dicen, oye, ¿sabes qué? Está bien, vamos a poner un tope de ingresos para los trabajadores que sea de 9,081 pesos. Todo trabajador que gane hasta 9,081 pesos en el mes tiene derecho al subsidio. ¿Sí? Y dices, ok, y el que exceda de ahí ya no. Pero sacan una fórmula y una mecánica que la verdad todos desconocemos de dónde sale, porque no hay un estudio, análisis previo, como bien lo comentas, que se hubiera pasado por la Cámara de Hacienda, si hubieras emanado del legislativo y no del ejecutivo, probablemente hubiera traído un poquito más de estudio, ¿no? Pero esto sí nos preocupa, ¿por qué? Porque el tema, al momento de hacer la aplicación, como viene el decreto te dice que no podrás exceder del 11,82% de la UMA. Entonces, ¿sí? Meten a la UMA para poder tener un valor. Entonces, yo creo que ahorita en tema laboral la UMA ha tenido una serie de conflictos para hacer mediciones a eso, ¿no? Entonces, este decreto dice el 11,82 de la UMA. Ok, si yo lo saco,
mensualmente, obviamente, me dan 390.12 pesos. O sea, es el máximo que puede alcanzar un trabajador de 390.12 pesos. Aquí el problema es el siguiente. Anteriormente, cuando aplicaba yo el subsidio, decías, ok, me salió, voy a poner números cerrados, me salió de impuesto sobre la renta 100 pesos, pero me dio de subsidio 120. Ah, te doy 20. Hoy en día te dice, cuando sucede eso, ya no te entrego nada, dice el gobierno. Ya no te voy a entregar nada. Quedas en ceros. O sea, tu resultado va a ser cero. Entonces dices, bueno, está bien, lo ayudaste al trabajador, ya no le vas a pagar nada. Entonces dice, y tienes que hacer una serie de requisitos para que los cumplas. Esos 390.12 pesos son mensuales. Dice, oye, ¿qué sucede si yo pago quincenal, semanal? Entonces dice la propia disposición, divídelo entre 30.4 y multiplícalo por el número de días que tengas de pago. Está bien, yo no tengo problema con el mensual ni con el quincenal. Mi problema viene siendo el semanal. Porque puede haber semanas donde me abarquen 5 semanas y el mismo decreto me dice, no podrás exceder en el mes de los 390. Entonces, sigue el problema. Sigues limitado. Sigue el problema. Sigues limitado. Entonces, el incumplimiento en esto me puede llevar a un tema ya de deducibilidad de la nómina. Porque yo tengo un artículo en la ley del impuesto sobre la renta que me habla de los requisitos de las deducciones, particularmente de la nómina, y me dice que deber de cumplir con todo lo establecido en las reglas del subsidio al empleo, que esto es uno de ellos. Entonces, si yo incumplo algo de lo que está aquí, mi nómina de esta parte de trabajadores, que son de salarios bajos, si podríamos llamarlo así, no sería deducible. Entonces, el impacto que viene en la utilidad de la empresa para pago de impuestos sobre la renta se va a ver elevado. Entonces, híjole, aquí es donde empieza el detalle. ¿Por qué? Porque en el mismo decreto te dice, oye, y la autoridad va a poder sacar reglas de carácter general, lo que llamamos vulgarmente miscelánea fiscal, ¿no? Las reglas de miscelánea. Es correcto. Entonces, no han salido. Estamos a día 31. Lo que sí tenemos aquí es un tema que se llaman las famosas guías de nóminas, y las guías publicadas desde el 2019 te dice que tienes que hacer un ajuste mensual. Te pongo un escenario. ¿Qué sucede si tú, voy a hablar de quincena para no meterme tanto en, ¿qué sucede si yo en la primera quincena le pagué a un trabajador poco, le tocó subsidio al empleo, pero resulta que cuando llega la segunda quincena le pago las comisiones y sumado todo eso se eleva a los 9,081 pesos y dices, oye, no te tocó con subsidio al empleo, entonces te tengo que quitar ese que tomaste en la primera quincena. Entonces se convierte otra vez en un detalle, ¿no? Entonces, si yo no hago ese ajuste que le llaman las guías, estoy incurriendo en un error que me puede llegar a un problema de deducibilidad en la nómina. O sea, hasta ese punto tenemos que caer. Además del impacto que puede tener en el tema de flujo. Sí, claro. ¿No? O sea, que de por sí no es un activo muy abundante en las empresas el día de hoy, ¿no? Entonces, el decir, oye, cambiaron las reglas y no lo puedo compensar en algún lado y lo voy a tener que absorber yo, entiendo que me pega en la utilidad, pero luego al aumentar un poquito la tasa, digamos la base de esta valoración, pues también me implica en que cada vez voy a tener que yo cumplir con esa parte de subsidiar, porque finalmente no lo subsidia, como yo lo entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, maestro, lo estamos subsidiando las empresas, sí, operativamente hablando. Operativamente así venías haciéndolo. A partir del 1 de mayo, ya dice el ejecutivo, dice, pues no, dice, al trabajador, como ya no le vas a dar nada, tú no tienes derecho a acreditarte nada, simplemente cumple para que deduzcas. ¿Sí? Pero aquí el problema creo que sí lo veo para el trabajador. Imagínate en el ejemplo que acabo de poner, que le digas en esta quincena, oye, te voy a quitar lo que te apliqué lo que no te quité en la primera. Oye, pero es que en la primera, es que el cálculo, toda la mecánica de cálculo me llevaba a eso. Pero hoy que tengo que hacer el ajuste, me dicen, no, ¿sabes qué? Pues ahora te lo quito y te lo convierto en ISR. Y entonces te ves mermado en tu bolsillo y dices, oye, pues complicado. Y ustedes como colegio de contadores, como expertos en el tema y que finalmente, tanto en sus empresas particulares o las empresas que asesoran, ¿cuál es
digamos, cuál es el feeling de esta medida? ¿Qué implicaciones tiene para todo este equipo contable, fiscal, en las empresas? Porque supongo que tendrá implicación en recursos humanos, en costo y en gasto y en algunos otros rubros, ¿no? Fíjate que bien tocas un tema muy importante por el hecho de que al momento de que se hace el cambio con este decreto, pues todo el mundo tiene que volver a rehacer nóminas. Todos tus programadores tienen que entrar para volver a reprogramar ahora sí la nómina o actualizar tu paquete de nóminas para que te pueda hacer los cálculos que establece el decreto, porque los traías con el anterior. Claro. Entonces ahora tienes que hacer un gasto, probablemente, no sé, con tu personal de sistemas o con tu gente que compras los programas de nómina, pues tienes que hacer un gasto, el cual pues te representa obviamente un desquebranto en tus finanzas. Pero aquí el detalle también es algo importante que tú comentas. Oye, ¿qué sucede con el patrón? Aparte de esto, creo que al patrón le implican una carga mayoritaria porque no todo topa en esto. Si tú eres trabajador de recursos de hasta los 9,081 pesos, ¿y quién te va a aplicar? Porque la aplicación del subsidio es nada más una sola vez. Pero si yo trabajo en 2 lugares, tendré que llegar con uno que ni siquiera dice quién. O sea, la elección se la dejan al propio trabajador y dices, bueno, ok, pues el primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? El problema que se suscita aquí, que es a partir de este decreto, te ponen ese aviso como parte de la contabilidad. Ojo. Entonces, tenemos un artículo en código donde nos dice todo lo que es la contabilidad. Entonces, súmale una carga más a esto, ¿no? Entonces, cada que contrate yo un trabajador, sí o sí, le tengo que poner su cartita al niño Dios y decirle, ¿quién te va a aplicar subsidio? No, pues no tienes otro patrón, no, ok, pero la tengo que tener, porque si llega la autoridad y me hace una auditoría y me dice, oye, las cartas de cumplimiento del subsidio al empleo, no las tengo, multa por no tenerla. Entonces, ve el impacto de mayor carga administrativa para todos los patrones. Administrativa, operativa. Y a como yo lo veo, y corrígeme si estoy equivocado, a veces los que estamos más orientados a la generación de los ingresos, pues de repente dices, pues probablemente me convenga a lo mejor a los que tengo en ese nivel, si no son muchos en mi empresa, pues mejor los llevo al siguiente nivel para seguir haciendo mis retenciones como estoy acostumbrado, no tener estas modificaciones, aunque voy a pagar un poquito más de impuestos, pero a lo mejor puedo tener una mejor estrategia en el tema fiscal y poder deducir lo que tenga que deducir en determinado momento y me va a llevar, aunque en el momento pues tendrá un impacto en mi flujo, ¿no? En mi gasto de nómina, que si representaba el 15% del gasto, a lo mejor representará ahora el 18% y tendrá un impacto en mi estado de resultados, ¿no? Así, yo lo veo así desde el punto de vista de la estrategia empresarial. Pero ¿qué pasa cuando eres una empresa en donde, vamos a suponer que estás en una industria en donde tienes 1,000 trabajadores y de los cuales 900 trabajadores están en ese rango? Sí. Fíjate, aquí entramos con un tema de cuestión de legalidad y proporcionalidad. Ya. ¿Por qué? Nada más analicemos un trabajador que gana 9,081.50 pesos. Ya no tiene derecho. Y sin embargo dice, oye, por esos 50 centavos que excedí, ya no tengo derecho y entonces pierdo los 390.12 pesos que al que está un rango más abajo que yo, sí lo vas a aplicar. Entonces, eso es proporcional, ¿no? Va a terminar finalmente ganando menos el que gana 50 centavos más que el que cumple a rajatabla con ese rango, ¿no? Por alguna, a lo mejor, bono que le diste, sabes que mejor no me lo des. ¿Por qué? Porque al momento que me haces la retención, pues casi se lo come, ¿no? Dependiendo del bono, ¿no? Pero ese es un problema de proporcionalidad y equidad. Entonces dices, oye, pues, ¿qué tenemos aquí? Una problemática que probablemente el día de mañana nos pueda llevar a amparos. Digo, que tendrían que valorar, porque luego viene el tema, ¿quién va a pelear el amparo? ¿El trabajador o el patrón? Y pues, aquí debería serlo el trabajador, ¿no? Pero esa problemática se está presentando mucho y sobre todo con trabajadores de cierto rango de ingresos que pues desconocen todos estos tipos de lineamientos y pues ellos lo que quieren ver es el ingreso en su bolsillo. Claro. Y si se lo mermas, oye, pues él ganamos lo mismo y yo
y a mí me diste menos dinero. Por ¿Por supuesto. qué? Por el tema de la retención del impuesto. Ahora, en el supuesto o pensando que, bueno, ok, como empresa adopto esta sugerencia, la voy a poner entre comillas, ¿no? Por Sí. lo que hemos platicado, que el gobierno me está dando como opción a partir del 1 de mayo. Pero en el supuesto que cumplo o tengo todo este nivel de cumplimiento, ¿cuál es el beneficio real de esta medida para la empresa? Para la empresa, ningún. Más Así, carga administrativa. tal cual. Ningún. Más carga administrativa. Esto es lo que por querer tapar un hueco, pues destaparon 3, ¿no? O sea, digamos, y lo voy a decir, y pues para que la audiencia lo va a entender, entonces el gobierno está saludando con sombrero ajeno, en pocas palabras. Pues sí, porque fue una presión por parte de los trabajadores, sobre todo los de salario mínimo o arribita del salario mínimo, que decían, oye, pues yo con el anterior salario, pues ahorita con el incremento del 20, restando el impuesto que me están quitando, pues ya no me conviene. Entonces, esto viene a querer solucionar por parte del gobierno ese incremento y descuento del impuesto de la renta con este famoso estímulo del decreto. Sí, pero la verdad es que para el patrón no hay un beneficio. O sea, no hay un incentivo para No la hay un empresa incentivo. como para decir, oye, sí, estoy contigo, gobierno, en esta decisión de apoyar al que percibe menos, Sí. pero ¿qué incentivo tengo yo como para compensar toda esta carga operativa, administrativa y por supuesto financiera en tema de claro, utilidades y gastos, ¿no? Claro, porque me generaste a mí más carga administrativa y aparte me generaste también un mayor cuidado en todo el tema de contratación en la nómina por el tema que comento. Ese escrito que te está solicitando el decreto lo tienes que considerar como parte de la contabilidad. Y si incumplo con eso y la autoridad me revisa, lo repito, soy acreedor a una sanción, una multa. Y dices, caray. O sea, además, oye, yo no recibo ningún beneficio de ese decreto, pero sí me impusiste más y obligaciones tengo un que riesgo. tengo que cuidar, porque en caso de que incumpla, o me hago acreedor a la sanción, o me hago acreedor a un pago mayor de impuestos porque mi nómina no va a ser deducible. O sea, creo que sí, ahí le falta más claridad a este decreto. Estamos esperando con ansia las reglas que no han salido. Hoy 31 de mayo que tendremos que hacer el ajuste. No las tenemos. No hay reglas claras. No las tenemos. Y bueno, como para ir abordando el tema ya desde una perspectiva, bueno, ya nos diste el diagnóstico de este decreto. El diagnóstico no es muy positivo desde el punto de vista de la empresa y de la operación de la empresa, pero además la medicina o es muy cara o no sirve. Como a lo mejor como lo entiendo y por favor te pido ahí que si nos puedes ayudar mejor a contextualizarlo. ¿Qué sigue para las empresas? ¿Qué recomendaciones vendrían en ese panorama por parte de los expertos en materia fiscal? Fíjate que tocas un tema muy interesante, o sea, las empresas, ¿qué sigue? Al momento en que sale el decreto, lo primero que le dijimos a la empresa, oye, tienes que actualizar tu programa de nómina. Oye, pero es un gasto para mí que no tenía contemplado. Bueno, pues lo tenemos que hacer, sí o sí. Esto empieza a desalentar al empresario, ¿sí? A contratar trabajadores de salarios bajos por toda la carga que está llevando. Entonces, como tú bien decías, oye, me lo llevo a un siguiente nivel para quitarme de todo este tema. El problema es que mientras más yo lo separe del nivel que establece el decreto de los 9,081 pesos, se me convierte en una carga social por el tema de seguro social, Infonavit, impuesto estatal. Entonces dices, tengo que poner una balanza y medir qué me conviene más, si salirme de ese rango que establece el decreto y ver el impacto que me va a dar con toda la carga social que se adicionaría, ¿sí? O estar cumpliendo con todo lo que me menciona el decreto y tener mucho más cuidado. Es lo que tienen que hacer las empresas. Y en términos de deducir o de deductibilidad de impuestos en las empresas, al poner este tema en la balanza,
las reglas del juego no son las mismas. O sea, quiero hacerle un poquito el abogado del diablo. O sea, da pie a incluso evitar buenas prácticas, que es lo que estamos tratando de impulsar desde nosotros, desde la academia, ustedes desde el colegio. O sea, sí, hay que recordar que la subcontratación se quitó. ¿Sí? Las famosas empresas outsourcing, que era, pues, te mandabas la nómina para allá, se convierte en algo ya prohibido, y entonces todos los patrones entonces sí tienen que ingresar a toda la plantilla laboral a su empresa. Pero entonces, fíjate, con toda esa carga que traen ya, y más le unamos un poquito de esto, entonces cuidar la deducibilidad de la nómina, que es uno de los gastos más fuertes en todas las empresas, ¿sí? Tendremos que tener ahora sí que una doble vigilancia o dobles filtros, ¿no? Hacer un checklist de todo lo que le vas a pedir al contratar a un trabajador. La cartita del subsidio al empleo, sí o sí, porque es obligación del patrón solicitarlo y del trabajador proporcionar. Entonces, son obligaciones que tenemos que cumplir como patrones y como trabajadores. Tengo que tener todo mi expediente completo para en caso de una revisión por parte de la autoridad. Ahora ya no nos cuidamos tampoco de las laborales o las de seguro social. Claro. Ahora tendremos que cuidar también, porque si nos llega la auditoría por parte del SAT, tendríamos que decir, oye, esto también es parte de la contabilidad. Ahí está. No solamente es cuestión de cálculo, sino también de complementar alguna serie de requisitos operativos y administrativos que en la empresa, yo diría, y de manos de a quién va a ser el responsable, recursos humanos, el área de contabilidad, o sea, quién va a asumir esa carga administrativa o operativa, ¿no? Pues, son decisiones que tendrá que tomar la empresa a quién le dará la carga. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos que cumplirlo, y lo tenemos que cumplir de ya, porque el decreto entra en vigor, una cuestión interesante, entra en vigor a partir del 1 de mayo, sí. cuando es publicado. Entonces traemos otro problema ya con el tema del Código Fiscal de la Federación, porque tenemos un artículo donde dice que los decretos entran al día siguiente de su publicación, ¿sí? De ahí podemos irnos a meternos a Código Civil y a otros ordenamientos, pero el tema es que entra en vigor el mismo día que es publicado, ¿no? Entonces, como que a todos nos agarró desprevenidos en ese tema. Pues muy bien, digo, me parece muy interesante este tema, creo que nos abre sí, ahorita es el de impacto además, y yo también lo veo como una medida de tinte electorero completamente, a un mes de las elecciones. Me queda claro que quiero tener a una base de mi población contenta para que se acuerde de mí, ¿no? Ahora el próximo domingo, si Dios quiere. Pues no sé si nos quisieras compartir algo como conclusión en estos temas, tratando de compararlo en las mejores prácticas, no solamente de contabilidad o de temas fiscales en nuestro país, sino en otras partes del mundo. ¿Estamos lejos? O sea, hablando de este tipo de cosas, ¿estamos lejos? ¿Estamos o tenemos alguna similitud, o a lo mejor podemos ver por ahí alguna ranura, un resquicio de luz que nos pudiera indicar que algo podemos hacer en el futuro? Sí, mira, de hecho, estudios realizados por la OCDE ya han visto que, bueno, en nuestro país es muy complejo la determinación de los impuestos, y sobre todo en materia salarial también, ¿no? Son demasiados requisitos los que se piden para cumplir. Entonces, aquí lo que se está haciendo, la OCDE sigue haciendo estudios, ¿no? Y propuestas, obviamente, ¿no? Pues ya si el país lo toma o no. Pero lo que sí tenemos en cuenta es que en México la carga, inclusive si revisamos el padrón de contribuyentes dentro del SAT, los asalariados son los que tienen el mayor número. Entonces son prácticamente los que estaríamos diciendo que sostienen parte del país, ¿no? Por todo ese tema, por ser la cúpula mayor en el sí, registro. proporcionalmente. Pero sí, aquí lo que tú comentas, sí estaría conveniente que se hiciera un buen análisis. Y a nivel mundial, pues ya sabemos que estamos lejos, lo tenemos desde las reformas laborales, estamos lejos en materia de determinación de impuestos, en materia laboral lo vemos, y aquí también en materia fiscal lo estamos viendo. Nos queda mucho todavía por recorrer.
Pues, digo, maestro, te agradezco. La verdad es que me parece que es un tema bien, bien interesante para los que no tenemos esta orientación en temas financieros, fiscales, de contabilidad, de impuestos. La verdad es que me parece que le tenemos que poner atención, ya sea nosotros o con nuestro equipo de contabilidad o nuestros asesores externos en las empresas. Y te queremos agradecer tu tiempo, tu disposición y por supuesto que nos compartas tu conocimiento. No quiero que suene comercial, pero esto es una pequeña prueba de lo que pueden encontrar en algunos de nuestros programas en la Facultad de Empresariales, particularmente en el área de posgrados. Insisto, y como dije al principio, pues el maestro Ernesto es catedrático nuestro, ya tiene muchos años, además tenemos un convenio con el Colegio de Contadores en lo que participamos nosotros activamente también en esta, digamos que promoción y difusión de las ideas como para mejorar nuestra práctica contable y fiscal. Entonces te agradecemos mucho, maestro, la verdad, por tu tiempo. Creo que hay algunos temas que darán para siguientes charlas y poder ahondar en posibles alternativas y recomendaciones y, por qué no, hasta soluciones para el mundo empresarial. Con esto hemos llegado al fin de este capítulo. Les quiero agradecer mucho su participación. No se les olvide ahí darle clic a la campanita de suscripción y seguirnos, compartir obviamente este espacio que tenemos, que es para hacer comunidad en la Facultad de Empresariales, particularmente en la área de posgrados empresariales. Muchas gracias, buenas tardes. Un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Aprender del mundo de los negocios ahora es más fácil.